Bien, vamos en esta mañana a abrir el corazón, porque yo sé que Dios en esta mañana quiere bendecir nuestras vidas a través de la palabra. ¿Cuántos vinieron a aprender en esta mañana? ¿Cuántos hemos venido a aprender? Yo quiero que usted tome hoy la mejor actitud en su corazón, un corazón dispuesto, un corazón enseñable, que hoy usted pueda salir de este lugar y decir: Dios habló a mi corazón. Su palabra vino a mi vida para renovarme, para transformarme, para bendecirme. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la mayor bendición que podemos sacar de este lugar, la enseñanza que nos llevamos de él. Amén. ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Serio? ¿O será que solamente yo necesito de Dios? ¿Cuántos acá necesitan del Señor? ¿Tienen necesidades? Bueno, yo sé que Dios las conoce, amén. Y que a veces venimos motivados a que Dios obre en alguna circunstancia específica en nuestra vida, ¿cierto? Y cuando lo recibimos o cuando lo sentimos o cuando vemos que Dios lo hace, de pronto necesitamos una palabra de aliento, de pronto necesitamos que Dios sane nuestra vida y que suceda algo en nosotros que nos impacte. Entonces salimos de este lugar contentos, salimos alegres, salimos distintos, motivados. Y es bueno eso, ¿cierto? Pero nosotros debemos salir mucho más gozosos, alegres por la palabra de Dios. Amén. Cuando oímos la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, porque en ella debemos meditar siempre. Y esa es la mayor riqueza que sacamos de cada enseñanza, de cada servicio, de cada reunión que realizamos en la iglesia, de cada momento en el que nos congregamos. La mayor bendición es lo que Dios nos habla y lo que a través de su palabra nosotros recibimos, lo introducimos en nuestro corazón y lo ponemos por obra. Esa es la mayor riqueza y la mayor bendición. Amén. Así que en esta mañana yo los invito a poner la mejor disposición en su corazón para que el Señor nos pueda bendecir hoy a través de su palabra. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hazle un momento al Señor, ahí donde estás en esta mañana. Yo creo que hay muchas cosas por las que agradecer al Señor. Dale gracias un momento. Dale honra al Señor. Y recuerda algo en esta mañana mientras adoras, mientras das gracias al Señor, mientras honras su nombre. Recuerda algo importante. Y fue que Él te eligió. Él te escogió en esta mañana. Te ha traído para honrar tu vida con su palabra, para bendecir tu vida con su palabra. Así que ahí donde estás, vamos todos, los jóvenes, los adultos, todos a abrir el corazón en esta mañana, porque hoy queremos ver su gracia, su gloria. Vamos allí donde estás, dale gracias al Señor. Si tienes que pedir perdón, hazlo, pero deja que el Espíritu de Dios en esta mañana pueda empezar a hacer su obra en tu corazón, pueda empezar a hacer su obra en tu vida en esta mañana. Si estás cargado, si sientes que hoy estás triste, que estás confundido, abre tu corazón y dale gracias al Señor. Dale gracias porque Él te escogió, porque Él te eligió, porque te vio aún no mereciendo nada. Gracias, Jesús. Solo adora a Dios. Solo abre tu corazón, que su presencia hoy está en este lugar. Oh Dios, tú quieres afectar nuestro ser, Señor. Tú quieres ministrarnos con tu amor, tu presencia, tu gracia, Señor. No había nada en nosotros que pudiera, Señor, hacernos deseable para ti. Antes que dijeras sí. Pero tú lo hiciste por tu amor, Señor. Gracias, gracias. Tanta gracia yo no puedo recibir. Vamos, humíllate en esta mañana a los pies de Él. Me llamaste por mi nombre. Doblega tu ser. Me compraste con tu sangre. Vamos, decláralo. Y me hiciste deseable para ti. Oh Dios, te damos gracias por tu amor. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor. Dígale donde me enamoro. Dígale esta mañana, Señor, llévame a esa presencia.
y puede transformar, puede ministrar mi vida, Señor. Aleluya. Dígale, yo encuentro mi lugar en ti. Levante su voz y dígale, llévame, Señor, a tus cámaras de amor. Toda la gloria es para Él, toda la honra es para el Señor. Adórele. Dígaselo. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Dígaselo. Yo encuentro mi lugar. No hay otro lugar, Señor, solo en tu presencia, solo a tus pies, Señor, podemos ser ministrados. Fortalece la iglesia, Señor. Danos un corazón en esta mañana dispuesto, Señor, para adorarte, para recibir tu palabra, Señor, para, oh Dios, ser confrontados a través de ella. Te adoramos, te exaltamos. Vamos, entrega tu carga, dile, Señor, aquí estoy, gracias, porque no sé lo que viste, pero me amaste primero, Señor. No sé lo que viste en mí. Derrama tu corazón y dile, para amarme tanto así. No fue tu paciencia, tu misericordia, Señor. Tanta paciencia, Tanta misericordia me hiciste deseable para ti. Oh, si Dios me me elegiste antes que dijera sí. Oh Dios, tanta gracia, dígaselo. Tanta gracia yo no puedo resistir. Oh, gracias, Jesús. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Oh, levante sus manos en acción de adoración y dígale, Señor, aquí estoy, a tus cámaras de amor. Oh, aleluya. Donde me enamoro más de ti. Una vez más, dígale. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Señor, gracias, gracias. Adoro, Señor, que te salve. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu, Señor. Adoramos. Te exaltamos en esta mañana. Señor, añade gracia esta mañana. Añade gracia a tu palabra, Señor. Añade gracia en esta mañana. Aquí estamos, Señor. Yo encuentro mi lugar. Levante sus manos y dígale, Señor, aquí estoy en esta mañana. Quiero estar en tu presencia. Quiero adorarte, Señor. Ruego que en esta mañana tú añadas gracia, Señor. Tú añadas misericordia a cada uno de nosotros, Señor. Y que hoy tu palabra, Dios, nos levante. Tu palabra nos fortalezca. Tu palabra en esta mañana, Señor, aún nos transforme. Tu palabra haga, Señor, una obra hermosa en nuestro ser. Que hoy podamos salir de este lugar diferente. Que hoy podamos salir de este lugar siendo santificados por tu palabra, siendo, Señor, ministrados por tu palabra. Y que en esta mañana, Señor, nuestro corazón, oh Dios, tenga una actitud enseñable. Que nuestro corazón tenga aún la actitud de humillarnos delante de ti para recibir tu palabra, para recibir tu enseñanza, Señor, la que hoy tú quieres atraer a nosotros y por medio de ella hablarnos, por medio de ella
querías, Señor, bendecir nuestra vida. Sabemos que tú añades misericordia a tu palabra y que mientras tu palabra es expuesta, tu espíritu obra, Señor. Tu espíritu aún actúa en los corazones, actúa en la vida, Señor. Y que esta mañana tu palabra, Señor, nos pueda confrontar de tal manera, Señor, que salgamos de este lugar fortalecidos, Señor, animados, que salgamos de este lugar con un pensamiento, Señor, distinto, que salgamos de este lugar, Señor, con una actitud diferente, Señor, para poder honrarte, porque queremos honrarte a ti, Señor. Padre, en esta mañana queremos que este tiempo de la palabra, que este tiempo de la enseñanza sea un tiempo donde tú seas glorificado, donde tú seas honrado, donde tú seas expuesto, donde tú seas conocido, Señor, y donde el hombre, Señor, cada vez sea más humillado y cada vez sea más sometido a tu soberanía, a tu voluntad, a la autoridad suprema, Señor, de tu palabra. Por eso te honramos y aquí estamos, somos tu iglesia, somos la grey tuya, Señor, que necesita oír tu voz. Toma el control del predicador en esta mañana, Señor. Soy humano igual que tú, mis hermanos, Señor, pero es tu gracia, Padre, y en esta mañana yo ruego que la humanidad sea apartada y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Señor, de la forma más correcta, más entendible y de la forma en que te exalte y te muestre solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hónrele a Él, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Cuán hermoso es el Señor. Gracias, Jesús. Puede sentarse, amada iglesia. Y quiero que en esta mañana usted abra su Biblia en el libro de la carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 de primera de Pedro. Vamos a leer el versículo 6 al 11 en esta mañana. Y hoy vamos a estudiar este pasaje bíblico de una manera interesante en esta mañana. Si usted necesita ayuda, hay unos hermanos que están cumpliendo la función de servir como guía y de ayuda para que usted pueda hallar la cita bíblica. Puede levantar su mano si se le dificulta, que los hermanos están dispuestos. Gloria a Dios. Si no tiene la Biblia, hay algunos hermanos por ahí que tienen también Biblias disponibles para facilitarle. Prontamente, con la ayuda de Dios, vamos a poder proyectar las citas acá también para una mejor disposición y poder tener más facilidad de poder acompañar la lectura. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer la hermosa palabra del Señor en el nombre de Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Acompáñenme, a mí me gusta sentirlos acá porque a veces como que eso me hace sentir que están escuchando también. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿quiénes? Diga, Él tiene cuidado de mí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, escuche esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿A dónde nos llamó Dios? ¿Hacia dónde? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Gloria a Dios. Qué bendición la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hoy vamos a mirar este texto y lo vamos a analizar en su contexto y vamos a mirar lo hermoso, la enseñanza tan maravillosa que nos da el Señor a través de esta palabra y cómo esta palabra puede mostrarnos quién en realidad somos, lo que necesitamos y mostrarnos la gloria y la gracia de Dios manifiesta en cada uno de nosotros. Amén. Y he titulado esta enseñanza en esta mañana, la bendición de ser humillados ante el Señor. ¿La bendición de qué? ¿Cierto? ¿A cuántos les gusta ser humillados? Cuando hablamos de humillarnos, nuestra actitud o nuestro propio pensamiento, nuestra propia naturaleza, inmediatamente no muestra agrado o no muestra gusto hacia el tema de la humillación. Por una sola razón, y es porque nosotros, en nuestra naturaleza humana, siempre queremos ser exaltados. ¿Siempre queremos qué? Y siempre queremos ser de alguna manera reconocidos o ser de alguna manera tenidos como en alguna posición. En otras palabras, no nos gusta que nos digan que algo está mal en nosotros, ¿cierto? Siempre nos gusta que vean las cosas positivas y que de alguna manera nos digan que estamos haciendo las cosas bien. Eso trae como un fresquito a nuestro corazón, ¿cierto? Pero cuando viene una exhortación o cuando viene de alguna manera la humillación, digamos así, el tiempo donde tenemos que reconocer o nos confronta Dios a través de alguna manera, nos gusta. De hecho, el autor de Hebreos dice que la disciplina del Señor al principio no es causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. El ser confrontados en cada uno de nosotros no es fácil, pero tenemos que aprender que en el Señor la humillación trae cierto grado de bendición a nuestra vida. Cierto grado no, trae bendición a nosotros. Jesús dijo algo interesante y dijo que el que se exalta será ¿qué? Pero el que se humilla será exaltado. Entonces nosotros en nuestra naturaleza buscamos la exaltación de la forma incorrecta. Porque buscamos la exaltación bajo nuestro propio mérito y bajo nuestro propio reconocimiento. Y resulta que la exaltación y la bendición está en la humillación. ¿Dónde está? Dice que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, al altivo, pero da gracia ¿a quién? Al humilde. Y la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo está sufriendo algo. Y está sufriendo de un padecimiento, voy a decirlo así, de que en este tiempo la iglesia está siendo llevada, estoy hablando en términos generales del cuerpo de Cristo, está siendo llevada a un grado de mérito o de merecimiento de cosas o de levantarnos quizás en creer que nosotros estamos llamados a vivir una vida solamente de exaltación y una vida solamente de ver cosas buenas. Pero la palabra de Dios enseña otra cosa, amados hermanos. Y es que como iglesia del Señor, escuche esto, como iglesia del Señor vamos a tener padecimientos. Amén. Y como iglesia del Señor vamos a vivir circunstancias que van a actuar de manera positiva en nosotros, permitidas por el Señor, para transformarnos, para fortalecernos, para perfeccionarnos y para que cada día el poder de Dios actúe en nuestra vida para que Cristo sea glorificado en nuestro ser. Amén. Entonces la iglesia del Señor, desde el principio, desde la antigüedad, desde sus comienzos, allá en el capítulo 1 de Hechos y en todo el libro de Hechos encontramos que la iglesia del Señor siempre ha sido perseguida, siempre ha tenido padecimientos, siempre el pueblo de Dios ha sido, digamos así, ha pasado por momentos difíciles. Pero hoy a la iglesia se le enseña otra cosa. Hoy a la iglesia se le enseña quizás que en estar en Cristo es evitar o estar exento de vivir cosas difíciles. No, la iglesia pasa por momentos difíciles desde el inicio. Amén.
La iglesia ha pasado por circunstancias históricamente, desde el momento en que la iglesia empezó con los apóstoles, han recibido persecuciones, angustias, amén, acechanzas. Ha vivido momentos muy difíciles, pero lo que pasa es que el Señor ha estado con nosotros. El Señor ha sostenido su iglesia. Amén. Y aunque como pueblo de Dios pasamos por circunstancias difíciles y se van a estar cumpliendo en todos nosotros, la gracia del Señor siempre está en nosotros. Y lo que el pueblo de Dios tiene que saber, tiene que mirar, es que tiene que tener confianza en aquel que obró y que manifestó su poder en nosotros para salvarnos. Amén. Y se llama ¿cómo? Jesucristo, ¿cierto? Entonces el cristianismo desde su comienzo fue visto como quizás una parte. El cristianismo inició con un número de judíos, donde al principio la iglesia eran solo pueblo judío. Y en ese primer tiempo, cuando se estableció la iglesia de los cristianos que fueron judíos, fueron perseguidos. ¿Fueron qué? Fueron perseguidos por las autoridades religiosas judías. Fueron perseguidos, la iglesia primitiva fue perseguida por los escribas, por los fariseos, por los que estaban en ese tiempo quizás ejerciendo de alguna manera autoridad sobre la nación judía, ¿cierto? Luego de eso, ellos fueron esparcidos. Y cuando se esparcieron, siguieron teniendo quizás en el siglo primero, también siguieron teniendo dificultades y siguieron teniendo persecuciones. Pero esto trajo una bendición. ¿Y cuál fue la bendición? Y es que el evangelio empezó a expandirse. Y el evangelio empezó a llegar a muchas partes a través de la persecución de la iglesia. Cuando los primeros cristianos fueron esparcidos. Amén. Entonces estoy mirando para que usted entienda un poco acerca de que lo que hoy la iglesia pasa, o que lo que hoy el pueblo cristiano pasa, amados hermanos, no es nada comparado con lo que vivieron nuestros primeros hermanos, con lo que vivieron los primeros cristianos, que hoy, a través de todos sus padecimientos, hoy nosotros tenemos un gran testimonio en la palabra de Dios para saber que en medio de esos padecimientos hay un Dios que sostiene a su iglesia. Hay un Dios que ¿qué? Sostiene a su iglesia. Jesús le dijo a Pedro cuando habló acerca del fundamento de la iglesia, que era él, que era Jesús, ¿cierto? Cuando Pedro confesó que él era el Cristo, el Señor le declaró unas palabras a Pedro y le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, no sobre Pedro, sino sobre Cristo, yo edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la confesión de Pedro, sobre esa fe en la roca que es Cristo, la iglesia iba a ser edificada. Y luego declaró algo importante y dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Levante la mano conmigo y diga: yo soy la iglesia del Señor. Y aunque la iglesia pase por dificultades, y aunque la iglesia pase por persecuciones, diga: nada prevalecerá contra ella. Amén. ¿Qué prevalecerá contra la iglesia del Señor? Nada. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene cuidado de ella. Porque el Señor es el que la sostiene. Note algo, yo quiero que usted vaya desde ya entrando en contexto de lo que ahora le voy a enseñar por medio de este pasaje bíblico. Y que aprendamos entonces a mirar de que en todo ese tiempo, a lo largo de todo el camino de la iglesia o de la historia de la iglesia, los creyentes han sido sometidos a quizás procesos de dificultad. En el siglo I, Nerón fue el que empezó luego o siguió luego la persecución para martirizar a todos los cristianos. ¿Sabe cuántos cristianos fueron martirizados en el siglo I? ¿Cuántos cristianos aún pasaron por momentos de ser mártires, de ser encarcelados? Si usted lee el libro de Hechos, encuentra que hubo tantas circunstancias difíciles que vivieron los primeros cristianos, de los cuales nosotros no hemos padecido nada, ¿cierto? Y usted nota la actitud de estos primeros cristianos, y era que aún en las persecuciones más grandes, ellos, escuche bien, ellos se deleitaban. Ellos se alegraban, no porque no sufrían como humanos, sino porque sabían quién era el que cuidaba de ellos.
Amén. Sino porque sabían que había un deleite, había una gran bendición al padecer como hijos de Dios. Amén. Al padecer por el nombre de Cristo. Pero hoy la iglesia es una iglesia tan frágil, tan mal fundamentada, que cuando hablan de padecimiento, parece que estuvieran hablando de pena de muerte. Parece que estuvieran hablando de otras cosas. Y sabe, a ellos no les importaba, amados hermanos, ni ser encarcelados, ni ser apedreados, ni ser muertos. Muchos de ellos murieron decapitados, muchos de ellos murieron quemados, devorados por fieras salvajes. Otros fueron echados en aceite hirviendo, como cristianos en el tiempo de Nerón. Y ellos se alegraban y nunca dejaron de gozarse ni de tener la mirada puesta en aquel que había dado todo y que había padecido una vez y para siempre por nuestra eternidad. Porque tenían la mirada, como dice el autor de Hebreos, al igual que Moisés, tenían la mirada puesta en el galardón, porque se mantenían viendo al invisible, aquel que ellos no podían ver, pero que habían visto muchas veces venir en su socorro y guardarlos. Entonces ellos vivieron persecuciones físicas. Hoy nosotros quizás pasamos dificultades, quizás pasamos persecuciones, angustias, pero de manera emocional muchas veces. No son cosas que hoy nosotros tengamos que padecer en carne, sino son cosas que muchas veces enfrentamos, como que bueno, se me acabó el gas, como no tengo que comer, como que una enfermedad tocó mi cuerpo. Son cosas, yo quiero que usted medite en algo en esta mañana, que lo que hoy la iglesia pasa y lo que la iglesia está pasando en este momento no se compara, ni siquiera tiene un grado de comparación con lo que ha vivido la iglesia en toda la historia desde su inicio. La iglesia ha pasado por circunstancias difíciles. Amén. Y quiero decirles en esta mañana y alentarlos que no estamos viviendo nada, pero que tampoco debemos atemorizarnos ni angustiarnos, porque tiempos difíciles son los que vienen. No vienen tiempos donde vamos a tener confort. No, hermanos, vienen tiempos donde la iglesia va a pasar por circunstancias difíciles y donde este tiempo, los hermanos, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo tiene que estar fortalecida en su fe en aquel que cuida de ella, en aquel que la defiende. No se preocupe, alégrese cuando usted escuche que hay persecuciones, cuando usted escuche que ya los tiempos están volviendo a los tiempos de la iglesia primitiva, porque eso va a volver a pasar. Usted tiene que deleitarse. La pregunta es, ¿estás tan afirmado en el Señor para padecer esos tiempos? Pues no, le tengo que decir que no lo estamos, porque cualquier cosita que pasamos aún nos destruye. Aún nos lleva a un grado de angustia tal que pareciera que el mundo estuviera estallando en llamas. ¿Y qué pasa cuando vengan y caigan todas esas cantidades de situaciones que habla la palabra de Dios? Lo que la iglesia empiece a enfrentar de verdad eso. ¿Dónde quedaremos nosotros? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está aquel que dice, Señor, yo creo que tú eres mi redentor? Yo creo que tú eres el que cuida de mí. Mi confianza está puesta en ti. Y aunque yo tenga que morir, tu nombre va a seguir siendo exaltado y glorificado. Así como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego y muchos hombres en el Antiguo Testamento que prefirieron guardar su integridad, guardar su fe, guardar su confianza en el pacto de Dios que ceder a las contrataciones o a las seducciones del sistema. Amén. La iglesia tiene que saber qué es. La iglesia es un ente espiritual que pertenece a un Dios todopoderoso. Amén. Y que ha sido llamada por la gracia de un hombre que vino a padecer una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Qué hermoso es poder reconocer, iglesia, de que todas estas cosas deben a nosotros motivarnos. Gloria al Señor. Es fácil, mis amados hermanos, mirar luego cómo en esos tiempos tan difíciles, no es fácil mirar cómo en esos tiempos tan difíciles
los apóstoles y la iglesia primitiva se mantenía sirviendo al Señor. Amén. Entonces quiero decirles hoy, es fácil servir a Dios y es fácil honrar al Señor cuando hay tiempos buenos. Pero el verdadero cristiano se ve cuando está viviendo momentos difíciles y aún en ellos glorifica al Señor. Aún en ellos dice: Señor, tú eres mi Dios, yo en ti confío, tú eres mi Dios, no hay quien me pueda aún hacer mal. Amén. Tú eres mi Dios y yo estoy dispuesto a lo que tú permitas en mí, porque lo que tú permites en mí, lo que está haciendo es humillarme. Porque el orgullo de nosotros es tan grande y la naturaleza pecaminosa nuestra es tan grande que no queremos doblegarnos. Pero quiero decirte, Dios va a usar la estrategia que sea y la circunstancia que sea y el problema que sea y la situación dura que sea para humillarnos. Por eso el autor de esta carta, el apóstol Pedro, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Dios quiere la humillación de nosotros. ¿Dios quiere qué? Y cuando hablamos de humillación o cuando hablamos de humillarnos, no es otra cosa. Hay varios significados, pero yo no quise enfocarme en los significados tan puntuales que tiene. Yo quise enfocarme en uno que es fundamental y es ser destruido, ser quebrantado, ser derribado en nuestro orgullo. Y a veces creemos, amados hermanos, que no tenemos orgullo, pero la verdad es que nos cuesta humillarnos ante Dios. La verdad es que no tenemos una actitud de humillación. La verdad es que nosotros tenemos una actitud, es de creer que todo lo merecemos, de levantar el ego y de pensar que nosotros podemos manipular la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero hay una verdad, y es que cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, diga poderosa mano de Dios, diga poderosa mano de Dios. ¿Por qué no dice del poderoso Dios? Porque cuando habla de poderosa mano de Dios, es que la mano de Dios está actuando, es que el poder de Dios, es que el Señor está actuando a nuestro favor. Amén. Y es estar sometido, es estar rendido, es ceder nuestra voluntad a la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Y cuando esto pasa, el resultado es que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que pasará? Diga conmigo: Dios me exaltará cuando sea el tiempo. Entonces, como les decía, es fácil servir al Señor cuando todo va bien. Y no nos cuesta nada mantener la fe cuando los procesos no son dificultosos. Cuando estamos viendo la gracia del Señor manifiesta en nuestra vida, no es tan difícil honrar a Dios. No es tan difícil, amados hermanos. En ese momento no es tan difícil mantener la fe. No es tan difícil. Pero cuando enfrentamos las circunstancias difíciles, muchas veces no sabemos ni dónde estamos parados. Y diga: yo tengo una posición en Cristo. ¿Cuántos tienen una posición en el Señor? Y como usted tiene una posición, también tiene una identidad. Y cuando usted sabe quién es en el Señor, también sabe qué es Él para usted y qué puede hacer Dios en su vida. Amén. Entonces la enseñanza en esta mañana nos va a llevar a entender una cosa muy maravillosa, y es que si tú no te humillas, Él te va a humillar. Y tenemos tantas cosas que sacar de nuestra vida que preferimos poner delante del Señor una barrera tan grande. Pero quiero decirle, a Dios no le importa la barrera. A Dios no le importaron los muros de Jericó que medían alrededor de 8 metros de espesor. A Él no le costó nada derribarlos. Y hay tantas cosas guardadas en nosotros que a Dios no le va a costar nada humillarnos para transformar nuestra vida. Porque la voluntad de Dios en nosotros, voy a decirlo así, valga la redundancia, es que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Y si tú eres un escogido de Dios, ¿cuántos creen que son escogidos de Dios? Él va a actuar, Él va a manifestarse, Él va a obrar con su poder sobrenatural para doblegarte, para doblegar tu carácter, para doblegar tu orgullo y mi orgullo, para doblegar cada una de esas cosas y hacernos la imagen de Él. Jesús dijo algo interesante y dijo:
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Aprended de quién? Del Señor. Tenemos un reto como iglesia. No está la iglesia que asume los retos del Señor. Y es humillarnos, es decirle: Señor, tú eres el que me enseña. Yo voy a aprender de ti. Y como yo no, y como en algunas cosas, y no solo usted, todos nosotros, hasta yo, en algunas cosas nosotros no queremos aprender del Señor, pues Él nos enseña a través de procesos y de circunstancias. Pero quiero decirte que todos ellos ayudan a la voluntad del Señor. Quiero traer otra vez Hechos, capítulo 1, versículo 5. Tómelo en nota. Cuando el Señor coge a los discípulos y va a ser ascendido, va a ser el momento de su ascensión, Él les dice unas palabras profundas a los apóstoles, a los discípulos, y les dice: me serán testigos en Samaria, ¿dónde más? Salem, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Hasta lo último de la qué? Pero resulta que pasó un tiempo y la iglesia se estableció solo con judíos. Amén. Y estaban tan acomodados allí. Sí, vivían persecuciones de los judíos, de los reyes religiosos, de los reyes de judíos, de las autoridades religiosas. Vivían sometidos, perseguidos. Pero la orden era que ellos tenían que ser ¿qué? Testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Amén. Y vino aquel que hace las cosas para bien. ¿Para qué? Y permitió una persecución tan tremenda. Ellos tuvieron que salir y se esparcieron cada uno para su lado. Y allí el Señor empezó a regar su palabra. Allí empezó a regar su evangelio. Amén. Entonces, ¿sirvió el proceso de persecución para que la voluntad de Dios fuera hecha? ¿Sí o no? Entonces así el Señor va a hacer cosas en tu vida que al parecer no son buenas, que al parecer no son fáciles. Las va a permitir en tu vida para promoverte, para transformarte, para actuar, para llevarnos a ser mejores para Él. Amén. Entonces, mire, mis amados hermanos, que en todo este tiempo hay algo interesante, que si tú estás en cualquier situación en esta mañana o en cualquier día de tu vida, quiero que tú sepas algo, y es que tienes que levantarte en ánimo y gozarte. Dígame, ¿quién de nosotros en su naturaleza pecaminosa, en su orgullo, así es la palabra, en su orgullo no pasa por momentos difíciles? ¿O quién en su orgullo quiere pasar por momentos difíciles? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros quiere vivir una calamidad en este momento? Pero quiero decirte algo: aunque la estés viviendo, Dios está en ella, está en control. Amén. Seas niño, seas adulto, seas anciano, Dios no ha dejado de cuidar a su iglesia. Amén. Dios no ha dejado de sustentar a su iglesia. Dios no ha dejado de fortalecer a su iglesia. Y Dios no ha dejado de pelear por su iglesia. Amén. Dios no ha dejado de ¿qué? Pelear por su iglesia. Entonces, en esta mañana, si estás pasando por alguna situación difícil, no digas que no la quieres vivir. Anímate, porque Dios tiene hoy, en esta mañana, el deseo de usar esa dificultad, de usar esa circunstancia, de usar ese problema que estás viviendo y que estás permitiendo, que Él está permitiendo para perfeccionarte, para fortalecerte, para establecerte y para demostrarte que Él cuida de ti. Para demostrarte que Él está cuidando su iglesia, que Él te está cuidando. Amén. Y en cada circunstancia vas a ver la gloria de Dios. Entonces hay varias cosas. Hay digamos así, 6 cosas interesantes que miramos en este pasaje bíblico. Lo primero que el Señor dice es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuando fuere qué? ¿Cuál es la actitud que debe haber en el creyente? Humillarse. ¿Pero es fácil humillarse? No. Entonces lo primero que vamos a mirar hoy es que Dios quiere que yo sea humilde
Amén. Pero ¿cómo aprendo la humildad? Cuando tengo un corazón dispuesto a ser instruido e enseñado por el Señor. Amén. Porque la humildad va más allá de querer demostrar una actitud de pobreza o de que soy bueno. La humildad en el Señor quiere decir que estoy sometido a su palabra. Amén. Que prefiero la voluntad de Dios que la mía y que demuestro su gracia siempre. Amén. Entonces, mire, hay algo interesante, que esta palabra en este contexto está en una palabra quizás de definición del griego, que está en un tema quizás de un verbo pasivo, de humillar, pero habla de un verbo pasivo, de algo que quizás no es como una ordenanza, y lo que significa en sí es ser humillado. ¿Ser qué? ¿Ser qué? Humillado. Y cuando hablamos de esto, en este caso, es la mano de Dios la que está humillando. Amén. ¿Qué es lo que está humillando? La mano de Dios. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios para con nosotros es de bien y no de mal? ¿Es de qué? Entonces, cada vez que estás siendo humillado por el Señor, cada vez que estás pasando un proceso difícil, Dios nos está humillando. ¿Sabes por qué? Porque su voluntad es de bien y no de mal. Amén. Y cada vez que Dios nos pasa por un momento de humillación, no es porque Dios sea arrogante, es porque Él mismo es humilde. ¿Aló? ¿Sí está acá? Cuando tú eres humillado por el hombre, eres humillado porque esa persona tiene una actitud arrogante, ¿cierto? Y tiene una actitud de destrucción, tiene una actitud de hacerte quedar mal. Pero en el Señor, cuando el Señor nos humilla, no es porque Él sea arrogante, sino es porque Él es humilde y quiere enseñarnos humildad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo no voy a decir que Dios es un Dios malo porque permite una situación dura y difícil para humillarme. Al contrario, tengo que ver es que Él es bueno, porque como me está humillando, me está enseñando a ser como Él es. ¿Y Él cómo es? Humilde. Job fue un hombre que en su conducta moral, en su santidad moral, era perfecto, santo, apartado del mal. Pero en su interior tenía un ego y necesitaba ser humillado. Amén. ¿Necesitaba ser qué? Y el Señor permitió la mano de Satanás sobre él y lo humilló a tal manera que Job pudo al final reconocer, escuche esto, reconocer que él no conocía a Dios y que el proceso que pasó lo llevó a entender quién era Dios y que pudo decir entonces: yo no sabía nada de ti, yo de ti solamente había oído de ti, pero hoy mis ojos te ven. ¿Dónde lo vio Dios? ¿Dónde lo vio Job? En su proceso, en su dificultad, porque en medio de su dificultad Dios nunca lo dejó ni nunca lo abandonó. Dios siempre estuvo con él a pesar de su dificultad, a pesar de que él renegó muchas veces, a pesar de que él tomó una actitud que no debía y que fue confrontado por un hombre llamado Eliud, y que este Eliud le habló tan duro a Job que pudo entender que él necesitaba humillarse al Señor. Y Job declaró algo: ahora entiendo que tú humillas al que quieres. Amén. Y que exaltas al que quieres. Amén. ¿Está aquí todavía? ¿Cierto? Entonces hay que honrar a Dios cuando Él nos pasa por momentos de dificultad. Gloria al Señor. Estamos siendo instruidos para permitir que Dios nos humille. ¿Para permitir que qué? Porque la humillación de Dios trae lo que yo hablé en el título de esta enseñanza. La humillación de Dios, ¿qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae, iglesia? Hay que preguntar porque de pronto se me duerme y se me distrae. ¿Qué trae? ¿Cierto? La humillación de Dios no trae destrucción, no trae algo que va a traer a nosotros mal. La humillación, gloria al Señor, de Dios va a traer bendición a nuestra vida. Por eso es que Pablo dijo en Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, aún lo que estoy pasando que no me gusta,
Aún lo que me toca confrontar, que no quiero confrontar porque mi orgullo me dice que no. El Señor me está humillando en esto para que yo aprenda a ver su gloria, a ver su bendición. Porque cuando yo estoy siendo humillado por Dios, el fin de Dios es humillarme de tal manera para que su poder me pueda exaltar. Amén. Gloria a Dios. Y a la final no eres exaltado tú ni yo, es exaltado el nombre de Cristo en nosotros. Aleluya. Es exaltado el nombre de Cristo. Y nosotros somos, amados hermanos, tan duros, tan orgullosos, que nos cuesta enfrentar esas situaciones donde nos tenemos que humillar. Y somos tercos y decimos no, pero Dios nos va encerrando y nos va humillando de tal manera que entonces nos toca a nosotros humillarnos. Dígame si no es cierto que todos nosotros, cuando tenemos que enfrentar algo que nos toca humillarnos, le damos vuelta por aquí, le damos vuelta por allá, porque no tenemos una actitud de humillación. Si no tenemos una actitud arrogante, la tenemos. Yo también. Muchas veces he tenido que reconocer que he sido arrogante con el Señor. Amén. Muchas veces he tenido que reconocer que no quiero enfrentar cosas porque tengo aún en mi corazón todavía actitudes de esto. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Que Él cada día me humilla a través de su palabra, me humilla a través de cada circunstancia, me humilla a través de cada cosa. Y yo no me debo aún coger y tomar una actitud de rebelión contra Dios, ni de separarme de Dios, sino al contrario, tengo que ir más a sus pies, porque su poder se está perfeccionando en mí, en mi debilidad. Pablo dijo algo interesante, que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios quiere hacerlo. Pero hay algo interesante, amados hermanos, y es que en medio de esa humillación, en medio de todas esas cosas, el señorío de Cristo está bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Y en lugar de quejarnos de esos padecimientos, debemos someternos al señorío de Cristo. Escúcheme esto, no se me distraiga nada. Escuche esto, en lugar de quejarnos, en lugar de evadir o de evitar esas cosas, debemos alegrarnos y someternos al señorío de Cristo. Amén. Porque solo cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, diga conmigo voluntad de Dios. Levante la mano y diga voluntad de Dios. Cuando nos humillamos bajo la voluntad de Dios, Él nos exaltará. Amén. ¿Él nos qué? ¿Él nos qué? ¿Estás viviendo algo donde alguien te ha querido humillar? Pues humíllate ante el Señor. Y el Señor, que es justo y bueno, Él te va a exaltar. No necesitas pelear con tu fuerza. No necesitas mostrar una actitud de nada. Necesitas saber esperar que Él te exaltará cuando sea el tiempo. Necesitas esperar en el tiempo perfecto de Dios. ¿Y sabes cuándo es ese tiempo? Cuando tú descargues tu corazón y te humilles. Amén. En medio de esas cosas, hermanos, vamos a ver cosas distintas en nuestra vida. Nuestro problema, amados hermanos, es que a menudo no aceptamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. No queremos aceptar la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Y cuando hablamos de soberano, no es que Dios hace lo que Él quiere saliéndose de su palabra. No, es cuando sabemos que Dios hace lo que Él quiere cuando quiere, porque Él es Dios. Y todo lo que Él quiera y sepa que tiene que hacer y que tiene que permitir, lo va a hacer y lo va a permitir para cumplir su propósito. Si Dios no fuera soberano, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Amén. La soberanía de Dios quiere decir que Él va a hacer lo que sea, porque como ya tiene el control de todas las cosas, va a hacer lo que sea para hacer con tu vida lo que Él planeó contigo. Amén. Así tenga que humillarte como tenga que humillarte. Si no te humillas, Dios te va a humillar. Si no nos humillamos, voy a meterme porque no me quiero salir de esto. Si no nos humillamos, Dios nos va a humillar.
¿Qué prefiere usted? ¿Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, ir a hacer su voluntad, o ser humillado por Dios? Usted mira a Israel. Israel fue un pueblo que Dios escogió. Lo llevó a Egipto, escuche, porque no aceptaron su voluntad. Los llevó a Egipto, fueron esclavos. Los humilló en Egipto, fueron esclavos en Egipto y salieron con una actitud todavía arrogante. Y en cada paso por el desierto iban siendo más humillados. Y allá en Deuteronomio capítulo 8 dice: yo te humillé, yo te hice tener hambre, yo te hice pasar por esto, pero nunca te abandoné. ¿Nunca te qué? Aunque nos humilla, no nos deja. Amén. Y aunque estamos en el proceso de ser humillados, Él está mostrándonos su gracia. Él nos está mostrando su amor. Nos está mostrando su favor. Entonces les decía que la palabra humildad en el idioma griego significa abatir, rebajar, hacer pequeño o debilitar. En otras palabras, mi amado hermano, ¿sabe cuál es su mayor grandeza? Humillarse a los pies del Señor. Pero no caer de rodillas, y yo me humillo, me acuesto y me arrodillo. No, no. Es tener en nuestro interior una actitud de que Dios es el que gobierna mi vida. Amén. De que Dios es el que tiene señorío de mi vida. Diga, el Señor es el Señor de mi vida. Dígalo así. Diga, Dios, dígalo fuerte. Dios es el Señor de mi vida. Dígalo más fuerte. Dios es el Señor de mi vida. Así yo me quiera enaltecer. Hermano, Él tiene señorío de usted y de mí. Él es el Señor. ¿Él es el qué? Él es el Señor. Su señorío está sobre nosotros. Y como iglesia, usted y yo lo tenemos que reconocer. Hermano, cuando usted llegó a Cristo, ¿quería venir a Él? ¿Cierto que no? Levante la mano conmigo y diga, el que está de acuerdo conmigo, que sabe que no queríamos venir a Cristo. Pero el Señor nos humilló de tal manera, a través del proceso, a través de cualquier circunstancia. Amén. ¿Cuántos están aquí todavía? Nos humilló, que nos dejó la única salida, que era Él. Yo no llegué al Señor porque estuviera en las mejores. No. Yo llegué al Señor porque Dios me humilló de tal manera que mi única salida fue Él. Pero le di gracias al Señor por esa humillación. Entonces tú has sido humillado a través de una enfermedad. Has sido humillado por el Señor a través de una dificultad. Has sido humillado a través de que voy a decirlo así, en términos jocosos, te hayan escupido la cara, que hayan hablado mal de ti, que hayan hecho cosas así. Dios te está humillando. Te está enseñando a depender de Él, a esperar en Él y a demostrar su carácter. Pero reaccionamos como no debemos siempre. Amén. Reaccionamos como Dios no quiere. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que yo sea pequeño, que yo sea ¿qué? Uy, usted mira la actitud de Juan el Bautista, viniendo primero que el Señor, ¿cierto? Siendo el mensajero del Señor, predicando acerca del reino de los cielos. Pero cuando vio a Cristo dijo, escuche lo que dijo Juan. Cuando vio a Cristo dijo, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Amén. Y yo no soy digno ni siquiera de soltar la correa de sus sandalias. ¿Cuál fue la actitud de los fariseos? Que Cristo se sometiera a ellos. A veces tenemos actitud de fariseos. Queremos que Cristo se someta a nosotros. Dígame, porque es así. Los fariseos querían que Cristo se humillara a ellos, al señorío religioso que ellos tenían. Pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y nosotros debemos reconocer esta conducta. Debemos reconocer esto, que debemos humillarnos ante el Señor, porque Él es el Rey de nuestra vida. Él es el Señor de nuestra vida. Cada momento, hermanos y hermanos, debemos hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que viene, en la humildad, viene a ser contrario a la esencia de nuestro orgullo.
¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Cuál es la esencia del hombre en su naturaleza? Ser reconocido, ser arrogante, ser prepotente, creer que todo se lo merece. ¿Es esa la esencia de nosotros o no? Por lo menos la mía sí. Yo no sé si la de usted, pero la mía sí. Queremos ser reconocidos, queremos que nos digan, uy, pastor, uy, hermano, usted sí es bueno. ¿Sí o no? Entonces la humildad va en contravía de nuestra esencia. Por eso nos cuesta tanto humillarnos. Amén. Pero ¿sabes cuál es la esencia de aquel que nos salvó? Humillarse hasta lo sumo. Si ha leído Filipenses capítulo 2, anótelo allí y lo estudia en su casa. La esencia de nosotros, ¿cuál es? Ser arrogantes, ser orgullosos, ser prepotentes, ser altivos, ¿cierto? Pero la esencia de aquel que nos llamó y que nos salvó es que se humilló hasta lo sumo, dejando su trono eterno, vino y habitó entre nosotros, despojándose y se humilló hasta lo sumo, se humilló en gran manera, pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y quiero decirle algo, no lo exaltó solo a Él, sino todos aquellos que hemos creído en su nombre, que hemos creído en su salvación. Hoy estamos con Él, sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué más grandeza necesita? ¿Qué más necesitamos? Sino someternos y decirle, Señor, ¿para qué dos mujeres? ¿Para qué el ir y humillar a los que se levantan contra mí? ¿Para qué el alcohol? ¿Para qué todas esas cosas? No, rindámonos bajo la poderosa mano de Dios, porque su propósito es que en Cristo, como Cristo se humilló por mí, ahora yo fui exaltado por Él, porque Él se sentó en lugares celestiales. Aleluya. Filipenses capítulo 2, usted lo va a leer en su casa. Ahora, el resto quizás de la palabra de Dios nos muestra también que los soberbios, Dios los resiste, pero a los humildes Dios les da, ¿qué le da? Gracia. Entonces la parte última del versículo 6 dice, ¿para qué los exalte cuando fuere tiempo? Amén. Cuando sea el tiempo apropiado. No cuando sea el tiempo de nuestro orgullo, no cuando sea el tiempo de nuestro plan, no cuando sea el tiempo de nuestra voluntad, sino cuando sea el tiempo apropiado. Amén. Estos días salí yo a hacer confiado una vuelta. Yo iba allá tan seguro, y resulta que cuando llego a tal lado me dicen, no señor, no se puede. Usted tiene que esperar por lo menos 2 o 3 meses para que ya yo me veía allá en la... Y en el momento dije, ¿pero por qué? Y reclamé y dije, pero si esto viene así y así, ¿por qué no? Si hace poco hice esto y hice esto. No, señor, no se puede. Tiene tal cosa bajita y necesita esperar 2 o 3 meses. ¿Qué actitud tenía yo en mi corazón? Ya yo estaba pensando, y voy a hacer esto, y voy a andar en esto, y voy a hacerlo. Pero el Señor me dijo, no. Es cuando fuere tiempo. Es cuando fuere ¿qué? Tiempo. Y a veces nosotros vamos a hacer cosas y Dios nos cierra, nosotros peleamos y decimos, Señor, ahora voy a ayunar para que tú me hagas esto. No. Tranquilo, Dios tiene el control. Amén. Y Él nos está enseñando a ser pacientes y a esperar en su tiempo perfecto. Amén. Si tú te humillas, Él está obrando en su exaltación en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando somos humillados, llegamos a un sentido de nuestra propia debilidad. Es decir, cuando yo soy humillado y en mí ya no hay capacidad humana, entonces reconozco mi humanidad, reconozco mi debilidad. Y entonces digo, Señor, gracias por humillarme. Dependo de ti. Tú tienes el control de mi vida. Amén. Porque mientras el hombre tenga y crea que tiene capacidad de algo, Dios lo humilla para demostrarle que nada es el hombre y que Dios es el Todopoderoso. Amén. ¿Dónde está la gloria del hombre? Dice Isaías, ¿cierto? Isaías 40 y ¿qué dice? ¿Recuerda la cita? Que dice, que la gloria del hombre es como la hierba, ¿cierto? Sécase la hierba, quítese la hierba, séquese y ¿qué pasa? Se marchita.
Pero la gloria de Dios, ¿cómo es? Eterna. Porque Él es el santo y el sublime. ¿Ah? Amén. Él es el Rey de gloria. A Él es que nos debemos y a Él es que necesitamos exaltar. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Y cuando reconocemos esa debilidad, entonces nos vemos en la obligación de depender de Él. Amén. Cuando yo no puedo hacer algo, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, Señor, me veo en la obligación de depender de ti. Y la iglesia tiene que entender, como le decía ahorita, es un ente espiritual que tiene que entender, que tiene que saber, que tiene que ser consciente que es totalmente dependiente del Señor. Amén. ¿Es totalmente dependiente de quién? Del Señor. El versículo 7 dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces yo tengo que aprender a ser dependiente en la humillación que Dios permite en mi vida. Yo aprendo a ser dependiente de su voluntad. Aprendo a ser dependiente del Señor por una sola razón. ¿Cuál es la razón? Porque Él tiene cuidado de mí. Amén. Lo creas o no lo creas, Dios está cuidando de ti. Lo creas, te afanes o no te afanes, te angusties o no te angusties, Dios está cuidando de ti. Amén. Dios tiene el control de tu vida. Entonces el afán y la ansiedad son innecesarios. Porque al final Dios va a terminar haciendo su obra. Al final Dios va a terminar haciendo su voluntad. Así tú te angusties o no te angusties. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Y tú crees que a Dios lo va a detener tu angustia o lo va a acelerar tu angustia? No puedes añadir a tu estatura un codo por mucho que te afanes. Entonces Dios tiene el control de tus hijos, tiene el control de tu esposo, tiene el control de tu situación económica. Necesitas glorificarlo a Él. Necesitas humillarte ante Él. Dios está obrando, Él está trabajando, Él es fiel y Él prometió nunca dejarnos ni desampararnos, sino que iría delante de nosotros y estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé paciente, porque la prueba de tu fe produce paciencia y la paciencia produce gozo. Necesitamos aprender a depender del Señor. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos echar nuestra ansiedad porque viene y tenemos que echarla sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, mientras la humildad te lleva a echar tu ansiedad sobre el Señor, el orgullo hace que uno crea que es autosuficiente. Escucha, la humildad hace que yo eche mi ansiedad sobre Cristo, pero el orgullo mío hace que yo crea que yo puedo solucionar las cosas. Y por eso me afano, y por eso corro, y por eso trato de hacer, y por eso no estoy diciendo que no sea diligente. Lo que estoy diciendo es que sepa esperar en la voluntad de Dios y no trate de manipular su mano. Amén. Porque aunque usted lo trate de hacer, Él no se deja manipular. Porque Dios no es cambiante, Dios es firme. Amén. ¿Cómo es Dios? Él sabe lo que es. Y nosotros debemos saber estar firmes en Él y debemos saber quién somos en Cristo. Amén. Entonces, por mucho que te afanes, por mucho que hagas eso, nada. El orgullo te hace ser autosuficiente. Y la humildad nos posiciona a reconocer y aceptar nuestra dependencia de Dios. Cuando soy humilde, acepto. Cuando me humillo ante Dios, acepto que Él tiene control de mi vida. Acepto que yo dependo de Él y no Él de mí. Amén. Dígale a su alma: alma mía, nosotros dependemos del Señor. Dígaselo a su conciencia. Dígale, alma mía, nosotros dependemos del Señor. Terca, no seas terca. Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Díselo. Confiésalo. Amén. Dilo otra vez. Alma mía, nosotros dependemos del Señor.
Dile, no seas terca. Él no depende de nosotros. Nosotros somos los que dependemos de Él. Cuando aprendes eso, entonces aprendes a irte humillando, a ir doblegando tu naturaleza humana y a decir, yo no ando ni vivo yo, Cristo vive en mí. Él es el que gobierna mi vida, Él es el que rige mis pasos. Amén. Entonces la palabra griega traducida como cuidado o ansiedad, aquí se usa para expresar la carga que viene con el cuidado ansioso y el afán de poder solucionar las cosas. Entonces, en lugar de luchar con esto, debemos devolverlo al Señor. Si el Señor ve orgullo en mí y Él me está humillando con una circunstancia que está permitiendo en mi vida, yo lo que tengo que hacer es decirle, bueno, Señor, yo te la devuelvo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cómo se la devuelvo? No renegando contra Dios, sino diciéndole, gracias, Señor. Yo escuché de un pastor que admiro mucho, en una enseñanza que decía, entre más yo me demoro para abrazar el proceso, más tiempo duro en él. Pero entre más fácil yo me humillo en medio del proceso, más rápido el Señor se glorifica en mi vida. Amén. Si estás viviendo un proceso, no reniegues contra el Señor. No reniegues contra lo que estás viviendo. Da gloria al Señor, hónralo, bendícelo. Dile, Señor, yo te alabo. Dile, Señor, aunque me duele, pero tú eres mi Dios. Y tú sabes que aunque tú me matares, yo en ti espero, Señor. Aunque el que dijo eso después también renegó. Diga, soy humano, pero tengo vida nueva. Diga, pero tengo la vida de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. Amén. Entonces, si Él mora en mí, yo puedo vencer mi carácter, yo puedo vencer mi orgullo, yo puedo vencer eso, porque el Espíritu Santo que mora en mí ahora me dice que todo lo puede en Él, que Él me fortalece. Este es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en comprar casa, carro, beca, no. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece es doblegarme y vivir cada circunstancia sabiendo que Él tiene cuidado de mí. Ese es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Escuche, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es saber que en medio de ser humillado por el Señor o por lo que Dios permite, yo me puedo levantar y puedo seguir. Y que en las circunstancias difíciles que estoy pasando, yo también puedo levantarme en Él. Ese es el todo lo puedo en Cristo. Amén. ¿Y lo entendió? Ahora, las cosas que Él permite en nuestra vida son para bien. De hecho, el Salmo 55:22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Qué hará el Señor? 55:22, el Salmo 55:22. Echa sobre Él tu carga y Él te sustentará. Él no permitirá que el justo sea sacudido. Aunque Él quiere humillarte, Él no permite, o su propósito no es sacudirte, no es nada. Hubo un momento donde Pedro estaba quizás en una actitud arrogante y el Señor le dijo, Pedro, ven acá. Satanás me ha pedido tu cabeza para zarandearte. Pero no temas, Pedro, porque yo he orado para que tu fe no falte. ¿Para qué? Luego Pedro dijo, Señor, aunque me tocare morir contigo, yo iré hasta la muerte contigo. El Señor le lo miró así como que sonriendo y Pedro, yo te conozco. Te digo que antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Me negarás 3 veces. Perdón, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Yo, Señor, tú, Pedro. Pero ya el Señor le había dicho que ¿qué? Que Satanás había pedido la cabeza de él, ¿para qué? Para zarandearle. ¿Qué pasó? Todos conocen la historia, ¿cierto? Amén. ¿Todos conocen la qué? La historia. Llegó Jesús allá, metido allá, encogido ya para ser crucificado. Le preguntaron, Pedro, ¿tú eres uno de esos también? No, yo. Ese no lo conozco yo. Le dijeron otra vez, tú tienes como cara de judío, tú te pareces a él. Te digo que no lo conozco. No, hombre, tú parece que fuera él. Maldijo y dijo, Juan, yo no conozco al tal hombre. Cuando Pedro hizo eso, el gallo cantó y le dijo, bueno, Pedrito, y estás. ¿Tú no eres el que decías que no? Amén. Diga, cuando yo me exalto,
necesito ser humillado. Pedro fue humillado y esa humillación lo hizo vivir una amargura tan grande que volvió a ser pescador. Pero la gracia de Dios es tan grande y mucho mayor que el Señor lo volvió a ir a buscar. Amén. Y le dijo: vente, Pedro, ¿tú qué haces aquí? Pedro corrió como a esconderse y el Señor le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro me ama. Dice que Pedro se entristeció, se humilló. ¿Qué hizo Pedro? Bueno, ahora estás preparado. Ven acá, apacienta mis ovejas. Vamos, ahora sí estás preparado para hacer mi voluntad. Ahora sí estás preparado para padecer por causa de mi nombre. Aló, amén. Y mira la actitud de Pedro antes de ese encuentro con el Señor y después de ese encuentro con el Señor. Antes, ¿cómo era la actitud de Pedro? Arrogante, era un preguntón, aunque no podemos hablar de que Pedro cosas, porque Pedro es Pedro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pedro es qué? Pedro es Pedro, ¿cierto? ¿Se ha leído los hechos de Pedro? Todas las cosas que Pedro se atrevió a hacer por su afán, por su arrogancia. Y Señor, si eres tú, yo camino, voy para allá. Listo, vente, Pedro. Y después quitó la mirada y Señor, no te preocupes. Nunca lo dejó hundir, pero su actitud fue distinta después que reconoció que él no era tan fuerte como creía. Diga conmigo: yo dependo del Señor en todo. Soy dependiente en todas las áreas de mi vida del Señor. Tiempo sí corrió hoy, ¿no? Entonces, en cualquier cosa, en cualquier carga que tú tengas o estés pasando, recuerda que Él te sostendrá. ¿El qué? Mientras la llevas. Mientras llevas la carga, no vas cargando solo. Es más, ni siquiera vas cargando. Amén. Está siendo transformado. ¿Está haciendo qué? Otra cosa importante, gloria al Señor, es que tú tienes que estar alerta. ¿Tienes que estar qué? Cuando tienes una actitud de humildad, estás alerta. Dice: porque sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente, anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. Desde la caída, mis amados hermanos, siempre la acechanza del enemigo está sobre nosotros. Y hay tres cosas importantes que él hace para acecharnos, ¿cierto? Manda a la bruja todas las noches. Otra cosa importante que él hace, ¿cuál será? Dígame otra, ayúdeme de esas cosas religiosas. Voy rápido porque se me hizo tarde. Pero en medio de esas cosas él hace, pero antes de ir allá, las cosas que él hace para acecharnos, tenemos que entender que los verbos traducidos como sobrio y vigilante significan literalmente en el griego estar mentalmente tranquilo. El diablo está acechando, pero como yo tengo seguridad en Cristo, yo mentalmente estoy tranquilo. Y esa tranquilidad mental no es otra cosa que la manifestación de mi confianza en el Señor de los cielos. Amén. ¿Mentalmente qué? Tranquilo. Lo que Pedro está diciendo es ahí: déjense de preocupar. Ustedes estén sobrios, tengan tranquilidad. Porque aunque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ustedes son de Cristo. Y tienen que estar tranquilos. ¿Tienen que estar cómo? Cristiano, y me va a matar el diablo, y reprendo, y saco, y echo, y salgo. No, hermano, esté tranquilo. Usted sea sobrio. Tenga tranquilidad mental. ¿Tenga tranquilidad qué? Que él no lo podrá matar. Si no pudo matar a Job, porque Dios le dijo: le tocarás esto, le tocarás aquello. Entonces, si el diablo te toca algo, es porque Dios te está humillando, no porque el diablo te pueda destruir. Él no puede hacer nada contra la iglesia del Señor. Y vuelvo a citar la cita aquella de Mateo, allí donde el Señor le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, estas paredes nunca van a ser destruidas. Ni el templo de Jerusalén nunca iba a ser destruido, pero el templo de Jerusalén fue destruido. Entonces, ¿de qué estaba hablando cuando dijo de la iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? ¿Dónde está la iglesia? Diga yo, no prevalecerán contra mí. Entonces yo tengo que estar mentalmente tranquilo, porque el diablo no me podrá hacer nada, sino que será instrumento de Dios para humillarme.
Pero como yo quiero seguir siendo arrogante, entonces yo empiezo a echar fuera al diablo y no reconozco mi orgullo. Y no reconozco que Dios está cediéndole un espacio a Satanás para que toque algún área de mi vida, para el mismo Dios formarme y humillarme. ¿Se acuerda que le dije hace un rato? Si no te humillas, el Señor te va a humillar. Y el instrumento para humillarnos es el diablo. ¿No ha leído el libro de Job? Entonces, si tú eres humilde y te has humillado bajo la poderosa mano de Dios, escucha, si te has humillado bajo la poderosa mano de Dios, estás mentalmente tranquilo. Alerta, pero tranquilo. ¿Cómo? Porque te voy a decir algo profundo. Cuando te afanas y cuando te preocupas y cuando dices mental, estás pecando. Estás dejando de confiar en el cuidado de Dios. ¿De qué viene hablando Pedro? Humillaos pues para la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Entonces, cuando yo no soy sobrio, estoy diciendo que Dios no tiene cuidado de mí. Pero no importa, aunque no seas sobrio y que estés mentalmente abatido y no estés sobrio, sino que estés mentalmente abatido y no mentalmente tranquilo, no importa, Dios todavía sigue cuidando. El problema es nuestro, que nos abatimos, que nos angustiamos, que no. Diga, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Dónde están los hijos de Dios? Levante la voz y dígame, todavía no fue, ya son las 11. Él diga, el Espíritu Santo mora en mí. Dígalo más fuerte, el Espíritu Santo mora en mí. Y el Señor tiene cuidado de mi vida. Amén. Y si Él tiene cuidado de mi vida, Él hará su obra en mí. Gloria a Dios. Entonces tenemos que mirar que hay varias cosas en las que Satanás, digamos así, acecha nuestra vida. Uno, la tentación. ¿Cómo? La tentación. Esto siempre está buscando que nosotros salgamos de la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, Primera de Juan 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que es del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo con su lujuria va pasando, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Diga conmigo, allí es donde yo quiero estar. ¿Cierto? Permaneciendo para siempre. Otra cosa que usa Satanás para acecharnos es el engaño. Tienta. La tentación siempre va a estar. El diablo siempre lo está haciendo. Desde el jardín del Edén lo está haciendo. Amén. Entonces tienta para llevarnos a nosotros a separarnos de la voluntad de Dios. Trata de engañarnos para sacarnos del plan de Dios. Una de las herramientas más que el diablo ha usado desde el principio es esa. El engaño. ¿El qué? Trata de sacarnos de la verdad y meternos en sus mentiras. Pero la iglesia, como le falta fundamento y humillación a Cristo, entonces cree más a los engaños de Satanás que a las verdades del Señor. Y por eso vive afanada y reprendiendo al diablo en todos lados. No, esté tranquilo, sea sobrio. ¿Sea qué? Sea sobrio. Esté tranquilo, esté mentalmente confiado. ¿Esté mentalmente cómo? Y otro, como tercero, que el diablo usa es el desánimo. Por eso, hermano, si usted está pasando por un momento de desánimo, que tiene pereza para orar, que tiene pereza, ahí lo está atacando Satanás, despiértese y levántese y haga la obra de Cristo. Porque si usted se desanima y deja de hacer la obra de Dios, hermano, va a tener consecuencias fatales. Y es que lo va a llevar a caer en la tentación. Y lo va a introducir el diablo en las mentiras de este siglo. Así que despiértese, deje la pereza espiritual y levántese y diga, yo tengo que buscar al Señor todo el tiempo, en todo momento tengo que meditar en su palabra, porque eso es lo que produce el enemigo, traer desánimo a nuestras vidas. Amén. Ahora, lo otro importante, ya voy a terminar, tranquilo, es que usted tiene que ser fuerte. ¿Tiene que ser qué?
fuerte. El versículo 9 dice: al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es una sorpresa. Lo que usted vive, no lo vive sin que Dios no lo sepa. Amén. Y esos padecimientos que usted vive ya se han cumplido y se van cumpliendo desde allá, desde Jerusalén, o desde Israel, o desde el pueblo judío cuando la iglesia primitiva arrancó. Y usted no ha padecido nada comparado con lo que ellos padecieron. Por eso les hablaba al principio acerca de la historia de la iglesia, todo lo que ha pasado en la iglesia en cuanto a persecuciones. Pero hasta hoy la iglesia del Señor se mantiene firme. Hasta hoy la iglesia del Señor se mantiene. La han querido acabar, han querido destruirla con religiones, con dogmas. La iglesia católica romana adoptó muchos dogmas para acabar con la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo sigue en pie porque el Señor la sustenta y porque las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Amén. Cristo es el sustento de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él la sostiene porque es su cuerpo. Amén. Entonces usted y yo... Usted y yo tenemos que mantenernos firmes en la fe, resistir al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Santiago capítulo 4 dice que si yo estoy firme en la fe, puedo resistir al diablo sometido a Dios y él huirá. ¿El qué? Entonces cuando yo me mantengo en la fe, es decir, cuando yo me mantengo en Cristo, humillado a Cristo, eso me da fortaleza para resistir al diablo. ¿Y el diablo qué tiene que hacer? Huye. Entonces no lo necesito reprender. Él sabe quién soy yo. Y como Él sabe que yo también quién soy yo, entonces Él tiene que huir. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que la palabra de Dios dice ahí que no tenemos acechanza contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Dice que, y luego dice que nos debemos vestir toda la armadura de Dios. ¿Toda la qué? Y eso no es yo me pongo, yo no, eso es una actitud de vida cristiana, ¿cierto? Y cuando yo tengo esa actitud de vida cristiana, entonces estoy firme en la fe y dice que sometido a Dios, el diablo que lo podemos resistir y Él se irá. Gloria a Dios. Entonces dicen amén. Y así encontramos varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Lo otro, en el versículo 10 dice algo profundo. Mas el Dios de toda gracia, ¿mas el Dios de qué? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esté preparado para la persecución que vendrá. ¿Cierto? Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 que todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Serán cómo? Perseguidos. Si quiere vivir una vida piadosa en Cristo, será perseguido. Esté preparado. Que no lo tomen las persecuciones, que no lo tomen las acechanzas como si fuera una cosa extraña. Es algo normal en la vida del creyente. Amén. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque yo he vencido el mundo. Pedro dijo ahí en el capítulo 4, dice: no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido. Esté preparado, hermano. Siempre debemos estar preparados porque siempre va a haber persecución, siempre va a haber acechanza, siempre va a haber ataques, digámoslo así. Pero usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar? Y fortalecidos, porque hay una función y hay un propósito en cuanto a esta situación de humillarnos, el Señor, y es que en medio de ella Él nos está perfeccionando. ¿Qué está haciendo? Nos está fortaleciendo, nos está afirmando y nos está estableciendo. Somos la iglesia del Señor. Y como último, mi amado hermano, tenga toda la seguridad, dice allí, que Él está con nosotros. Porque después que hayas padecido un poco de tiempo, ¿cuánto tiempo? Él mismo perfeccione. Y tenemos la promesa, hermano, más grande que podamos tener. Que Dios cumple su propósito en nosotros. ¿Cuál es el propósito? Perfecciona, afirma, fortalece y establece. Amén.
quiero decirle algo. Dios está sustentando a su iglesia. Dios la está sustentando. Dios la está perfeccionando. Amén. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Expóngase todo el tiempo a la palabra de Dios. Expóngase a la enseñanza, porque Dios está trabajando en su iglesia. Dios está trabajando en nosotros por medio de su palabra, por medio de los padecimientos, por medio de las cosas difíciles que usted ve en este mundo. Dios está sustentando a su iglesia. Amén. Dios tiene el control. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Dios tiene el control de todos nuestros hermanos que ya en otros continentes están ya padeciendo persecuciones y que están siendo mártires. Dios tiene el control de ellos. Y nosotros, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, también oramos para que la iglesia del Señor sea afirmada y fortalecida en cada rincón de la tierra. Amén. En cada rincón de la tierra Dios está obrando y Dios está haciendo su obra. Colóquese de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Diga conmigo: el Señor tiene el control de mi vida. Dele un aplauso fuerte al Señor.